Biomecánica de las técnicas deportivas. Arquitectura del pie y la extremidad inferior. Vamos a hablar de la estructura, las alineaciones y arcos. En este vídeo vamos a analizar simplemente en un análisis estático la alineación de las extremidades inferiores. Primero vamos a hablar un poco de la estructura del pie y posteriormente de la alineación de cadera y rodilla. Respecto al pie vamos a hablar de la bóveda plantar y sus arcos, posteriormente de lo plano o cabo que es, a continuación de la primera metatarso-falángica y acabaremos hablando del eje del pie y del eje vertical del retropié. El pie es fruto de la evolución de millones de años. Hace 4,4 millones, los Australopithecus, precursores del hombre, empezaron a caminar. Contiene aproximadamente 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Así, el pie no es una arquitectura rígida, sino todo lo contrario. Es capaz de adaptarse a diferentes funciones, mantenimiento postural, marcha, carrera, trepa, y sobre superficies diferentes y cambiantes, biseladas, con piedras, pendientes, bacheadas. Es por tanto una estructura dinámica que permite buenas adaptaciones a la actividad y al terreno. En su arquitectura, el pie puede ser considerado como una bóveda con 3 arcos. Así, la estructura del pie sería comparable al edificio del CENIT, Centre de Nouvelle Industrie et Technologie, que está situado en el barrio de la Défense, un barrio al oeste de París, que debe su nombre a una escultura de la guerra franco-prusiana de la segunda mitad del siglo XIX. Los 3 arcos del pie no tendrían igual altura ni longitud. El mayor sería el longitudinal interno, a continuación el longitudinal externo, y finalmente un arco transversal que iría entre la primera y quinta cabeza de metatarsos. Aquí vemos la situación de los 3 arcos en una visión desde arriba del pie, extraída del libro Fisiología Articular Capanchi, editorial Panamericana. De A a C sería el arco longitudinal interno, de B a C el longitudinal externo y de A a B el arco más bajo, que es el arco transverso entre primera y quinta cabeza de metatarsos. Si no decimos nada, cuando hablamos de arco plantar, nos referiremos siempre al longitudinal interno, cuya parte más alta, la bóveda, está cerrada por el hueso escafoides o navicular, por su forma de casco de embarcación, que está marcado con una flecha en rojo y cuya altura está marcado mediante una línea amarilla. Justo por detrás de él se encuentra el astrágalo y posteriormente a él, en la parte más retrasada del arco, el calcáneo. Por delante del escafoide se encontrará la primera cuña o cuneiforme medial. Más distalmente tendremos el primer metatarsiano. A continuación la falange proximal. Y finalmente la falange distal del primer dedo. Debajo de la cabeza del primer meta encontraremos 2 huesos pequeñitos llamados sesamoideos por su forma de semilla. Pero probablemente la estructura, la arquitectura del pie, sería más parecida a una armadura. En este sentido, los 3 arcos de la bóveda plantar que hemos definido tienen múltiples elementos tirantes que distribuyen las tensiones entre sus partes. Estos tirantes serán tendones musculares insertándose en cada una de las piezas de la bóveda. En este dibujo se pueden apreciar algunos de ellos desde la cara medial del pie. Y en este dibujo esquemático se ven los puntos de inserción principales de los tendones sobre el arco longitudinal interno del pie. Puede verse como alguno de ellos provoca flexión y elevación de la bóveda, mientras que otros provocan extensión y aplanamiento de la bóveda por su dirección. La altura del escafoides nos va a dar una idea de lo elevado, cabo, o bajo, plano, que será el puente, el arco longitudinal interno. Pero hay otras formas de verlo, por ejemplo midiendo la altura de la tuberosidad medial del escafoides en posición sentado, estando relajado y con las rodillas flexionadas 90 grados. Se comparará con la altura que tendrá esta misma tuberosidad en posición de pie. Cuando la diferencia entre ambas se encuentre entre 6 y 9 milímetros, hablaremos de normalidad y hablaremos de pies planos cuando sea superior a 9 milímetros.
Lo elevado o hundido que esté el arco longitudinal interno del pie lo vamos a poder ver reflejado en lo que es la huella plantar. Aquí solo vamos a hablar de huella plantar estática. Hablaremos de huella normal cuando el ancho de antepié contenga entre 2 y 3 veces el ancho de medio pie. Hablaremos de pie plano de primer grado cuando empiecen a haber estalactitas que cuelguen de la parte anterior o estalagmitas desde la parte inferior. Hablaremos de segundo grado de plano cuando se cierren la parte anterior o la posterior, formando un lago sin apoyo en el interior. Hablaremos de plano de tercer grado cuando ya no exista el lago sin apoyo y sea una unión de la parte anterior, la prominencia, con la posterior. Y finalmente de cuarto grado cuando haya una protusión hacia la parte medial en la huella. Aunque hay varias clasificaciones cualitativas de pies cabos, la más sencilla es aquella que habla de cabo de primer grado cuando hay un estrechamiento del medio pie y cabo de segundo grado cuando entre antepié y retropié hay una zona sin contacto en la huella. Mediante el método de Hernández-Corbo podemos parametrizar la huella plantar y medir el ancho de antepié, ancho de medio pie, ancho de talón y longitud de la huella. Además de ancho de bol, que es la distancia entre el punto 1 y el punto 6 de la huella plantar. Para extraer el porcentaje de X bastará restar X menos Y multiplicado por 100 y dividido por X. Cuando el porcentaje sea un número bajo, del 0 al 34%, hablaremos de pie plano. Y en porcentajes altos, por ejemplo entre el 85 y el 100%, hablaremos de pie cabo extremo. Hay que decir que el método de parametrización de la huella de Hernández-Corbo falla en lo que son los pies planos de primer grado, que los confunde habitualmente con pies normal cabos o pies cabos. También conocemos el método del AI o índice del arco de Cabanagh, que lo que hace es dividir el área de medio pie entre el área total de la huella sin contar con los dedos. Cuando el resultado del Arch Index sea menor o igual a 0,21, hablaremos de pie cabo. Cuando sea mayor de 0,21 e inferior a 0,26, pie normal. Y cuando sea igual o mayor de 0,26, hablaremos de pie plano. Y dejamos de hablar de la valoración de la huella plantar para valorar en estático, visto desde atrás, de la alineación del talón o retropié. Hablaremos de talón o retropié en valgo cuando sus ejes hacia abajo apunten hacia afuera, como se ve en la imagen de la izquierda, y hablaremos de retropié o talón en varo cuando sus ejes hacia abajo apunten hacia adentro, como se ve en la imagen de la derecha. Talón o retropié en valgo. Talón o retropié en varo. En esta imagen vemos en la columna de la derecha, arriba, el retropié en valgo y abajo el retropié en varo, tal como hemos descrito anteriormente. En la columna del centro vemos arriba una alineación normal. Fíbula corresponde al nombre latino del peroné y talus corresponde al nombre latino del astrágalo. Y finalmente en la columna de la izquierda vemos arriba el antepié en valgo y abajo el antepié en varo. Por tanto, un antepié en valgo será cuando el eje del antepié estará abierto distalmente hacia afuera y lo contrario en varo, cuando distalmente estará cerrado hacia adentro. Y para acabar este pequeño análisis de la estructura y alineación del pie, vamos a hablar de la primera metatarso-falángica. Cuando las falanges del primer dedo se abran respecto a la alineación del primer metatarso 30 o más grados hacia afuera, apuntando hacia el resto de dedos, hablaremos de alus valgus o juanete, como se ve en la imagen de la izquierda, mientras que si la alineación de las falanges del primer dedo se cierran apuntando hacia el otro pie, como se ve en la imagen de la derecha, hablaremos de alus varo. En ambos casos estamos viendo desde arriba el pie izquierdo. Y ahora vemos, para acabar en esta diapositiva, el pie derecho. A la izquierda en un alus varo. Y a la derecha, tanto en la imagen de arriba como abajo, en alus valgus o juanete. Dejamos de hablar del pie para hablar de la alineación de la extremidad inferior. Empezando por la parte superior del muslo, en el cuello del fémur, formará un ángulo, en los casos de normalidad, de 125 grados. Cuando este ángulo sea menor de 120 grados, hablaremos de coxa vara. Y cuando este ángulo supere los 135 grados, hablaremos de coxa valga.
Además, en una arquitectura normal, el cuello del fémur se encontrará inclinado hacia adelante respecto a un plano frontal, es decir, una anteversión entre 12 y 14 grados. Si supera los 14 grados, hablaremos de anteversión, y si no llegara a los 12, hablaremos de retroversión. Bajando hacia abajo nos situamos en la rodilla. Cuando la plomada que caiga desde la cadera pase por la rodilla y por el centro del tobillo, se encontrarán alineadas estas tres articulaciones y será una arquitectura normal. Como podemos observar en la imagen del centro, si el tobillo se encontrara desplazado hacia afuera, hablaremos de genu valgo, mientras que si la rodilla se encuentra desplazada hacia afuera, hablaremos de genu varo. Estas alineaciones tienen su reflejo en lo que denominamos ángulo Q. El ángulo Q se mide entre dos líneas. La primera entre la espina ilíaca anterosuperior y el centro de la rótula, y la segunda desde la tuberosidad tibial hasta el centro de la rótula. Los ángulos Q normales en hombres se sitúan entre 10 y 14 grados, mientras que en mujeres se sitúan entre 15 y 17 grados. Cuando se obtienen ángulos Q elevados, supone genu valgo, mientras que si son ángulos Q bajos, son genu varo. En esta diapositiva extraída de una página web de Mizuno dedicada a la selección idónea del calzado deportivo, muestran un test en el cual, en la posición de pie, juntaremos los tobillos y las rodillas deberán quedar casi juntas, de manera que no puedan llegar a pasar dos dedos entre ellas. Esta será una situación de una alineación, arquitectura de la rodilla normal. El test deberá ser hecho descalzo y en posición de bipedestación, con los tobillos juntos. Mientras que si cuando intentamos juntar los tobillos nos chocan antes las rodillas y los tobillos nos quedarán separados como mínimo dos dedos, hablaremos de una arquitectura de genu valgo. Y finalmente, si cuando hacemos el test son las rodillas las que no se nos juntan y como mínimo guardan una distancia de dos dedos, hablaremos de una arquitectura de genu varo. Ahora, en la misma página web de Mizuno, proponen un test dinámico en apoyo monopodal. Haremos varias flexiones hasta 35 grados de rodilla, como se puede apreciar en la imagen superior en una vista lateral. En la imagen de la derecha vemos una vista frontal anterior y en la imagen de la izquierda vemos una vista que tendría la persona que hace el test. Cuando hay una alineación entre cadera, rodilla y tobillo, hablaremos de una rodilla normal. Cuando al hacer el mismo test, la persona que lo realiza, tal como se ve en la imagen de la izquierda, ve que la rodilla se desplaza hacia el interior de la posición del pie, hablaremos de un genu valgo. Mientras que si al hacer el test obtenemos una alineación como vemos en la imagen de la derecha, o la persona que lo realiza ve cómo la rodilla se desplaza hacia afuera de la posición del pie, tal como muestra la imagen de la izquierda, hablaremos de genu varo. Hasta aquí este vídeo dedicado a hablar de la arquitectura del pie y de la extremidad inferior. Espero que se haya entendido.